Evangelio de hoy. Miércoles 25 de junio del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 7, versículo 15 al 20. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así, todo árbol sano da frutos buenos. Pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto bueno es cortado y echado al fuego. Es decir, por sus frutos los conoceréis. La advertencia del Maestro, un llamado a la sabiduría espiritual. Jesús, en su enseñanza, nunca deja de llamar a sus seguidores a una comprensión profunda y atenta de la realidad espiritual. En este pasaje, nos presenta una advertencia que no solo es un consejo prudente, sino un llamado urgente a la sabiduría espiritual. Nos habla de aquellos que se presentan con vestiduras atractivas, como lobos disfrazados de ovejas. Y nos invita a mirar más allá de las apariencias. El Señor quiere que no nos dejemos engañar por la superficie, ni por discursos bien elaborados o gestos externos que pueden ocultar intenciones dañinas. Su enseñanza es clara y profunda. Es necesario discernir el corazón de quienes se acercan. La naturaleza de sus frutos. Este discernimiento no es un acto de desconfianza pesimista, sino una práctica esencial para vivir en verdad y proteger la fe auténtica. Los falsos profetas, peligros disfrazados de bendición. Cuando Jesús habla de falsos profetas, está señalando a aquellos que, aunque se presentan como guías espirituales o líderes con autoridad, en realidad llevan un mensaje distorsionado, que puede causar daño profundo. Ellos son comparados con lobos feroces que visten la piel de ovejas suaves y dóciles. Es decir, que ocultan su verdadera naturaleza para engañar. Esta imagen revela la astucia del mal y su capacidad de camuflaje. Los falsos profetas pueden parecer muy convincentes. Pueden usar palabras que suenan bien, pueden atraer a multitudes con promesas o discursos carismáticos. Sin embargo, el Evangelio nos advierte que esta apariencia amable esconde intenciones destructivas, que buscan desviar del camino verdadero, sembrar confusión o incluso destruir la vida espiritual de las personas. El criterio decisivo, el fruto que cada uno produce. Para descubrir la verdad oculta tras las apariencias, Jesús propone un criterio fundamental, el fruto. Así como un árbol se conoce por sus frutos, así también se puede conocer la autenticidad o falsedad de un maestro o guía espiritual por las consecuencias de su enseñanza y su vida. Este criterio es tanto sencillo como profundo. El fruto no es solo aquello que se dice, sino aquello que se vive. Aquello que se produce en quienes lo siguen. Los frutos pueden ser el amor, la paz, la paciencia, la verdad, la justicia, la humildad. O por el contrario, pueden ser el egoísmo, la división, la mentira, la violencia, la arrogancia. La vida y la doctrina no pueden separarse. El evangelista nos invita a ser observadores atentos de esos frutos. Porque no basta con que alguien hable bien o parezca bueno. Es en la realidad concreta de la vida donde se revela la autenticidad o la falsedad. Este discernimiento requiere oración, humildad y un corazón abierto a la luz del Espíritu.
El peligro del autoengaño y la necesidad de vigilancia. El mensaje de este pasaje también nos advierte sobre el peligro del autoengaño. Es fácil para nosotros, como seres humanos, dejarnos llevar por las apariencias o por el deseo de creer en aquello que nos resulta cómodo o deseable. Por eso Jesús nos llama a la vigilancia constante. A no bajar la guardia en la vida espiritual. La vigilancia no es una actitud paranoica ni cerrada, sino un ejercicio de amor a la verdad. Significa estar atentos a cómo crecemos y cómo crecen quienes nos rodean. Es un llamado a mantener el corazón en sintonía con Dios, para poder percibir las señales verdaderas del Espíritu y no dejarse seducir por falsas promesas. En esta vigilancia, la oración y la vida sacramental juegan un papel fundamental. Sin una vida espiritual profunda, el discernimiento puede debilitarse. Y las trampas del enemigo pueden atraparnos fácilmente. Por eso la advertencia de Jesús es un llamado a cultivar una relación viva y consciente con Dios. Los frutos visibles, manifestaciones de una vida auténtica. Los frutos que deben servirnos para juzgar a los maestros y sus enseñanzas son visibles. No se trata de palabras vanas o intenciones ocultas, sino de la manifestación palpable de la vida transformada. La caridad que se expresa en el servicio a los demás. La humildad que reconoce la propia limitación. La paciencia ante las dificultades. La justicia que busca el bien común. Son algunos de esos frutos visibles. Estos frutos no son obra humana solamente, sino la respuesta del alma que se deja transformar por la gracia divina. Por eso su presencia es signo claro de que el Espíritu Santo habita y actúa. Cuando esos frutos faltan, cuando predominan actitudes destructivas, egoístas o vanas, debemos ser cautos y preguntarnos por la raíz de esas enseñanzas. La consecuencia inevitable, el árbol bueno y el árbol malo. Jesús finaliza con una imagen contundente. El árbol bueno no puede producir frutos malos, ni el árbol malo frutos buenos. Esta afirmación nos lleva a la reflexión profunda sobre la coherencia entre la esencia y la manifestación. No podemos fingir ser lo que no somos. La verdadera naturaleza de un corazón se revela inevitablemente en sus actos y palabras. Este principio es liberador y exigente a la vez. Nos libera del engaño cuando aprendemos a ver con los ojos del alma. Y nos exige ser auténticos en cada aspecto de nuestra vida. Este llamado a la coherencia nos invita también a la conversión. Porque aunque Dios es misericordioso, la verdad no puede ser falseada eternamente. La invitación es a cultivar un corazón sincero, humilde y abierto al amor transformador. Discernimiento comunitario, un ejercicio de amor y responsabilidad. El llamado al discernimiento no es solo individual, sino también comunitario. La comunidad cristiana está llamada a acompañar, a corregir, a apoyar, y a cuidar la verdad revelada. Esto implica un ejercicio constante de escucha, diálogo y evaluación desde el Evangelio. El discernimiento comunitario protege a los hermanos más débiles. Evita las divisiones infundadas. Y fortalece la unidad en la diversidad. La comunidad se convierte así en el lugar donde la verdad se vive, se comparte y se defiende con caridad y valentía. La paciencia y el amor en el juicio espiritual. Aunque el discernimiento es necesario, Jesús también nos invita a ejercerlo con paciencia y amor.
No se trata de condenar apresuradamente, sino de acompañar con misericordia, buscando siempre la restauración y la verdad. El amor es el criterio supremo que debe guiar nuestro juicio espiritual. La paciencia nos ayuda a no precipitarnos en conclusiones erróneas. Y el amor nos impulsa a buscar el bien y la verdad en cada persona. Así, el discernimiento se convierte en un camino de crecimiento espiritual para todos. En un proceso que purifica y fortalece la fe. El fruto de la libertad, vivir en verdad y transparencia. Finalmente, esta enseñanza invita a vivir en libertad. No una libertad de hacer lo que se quiera sin responsabilidad, sino la libertad que nace de la verdad y de la transparencia. Ser árbol bueno es ser personas auténticas, coherentes, abiertas a la gracia que transforma. La libertad verdadera se manifiesta en la capacidad de mostrar el corazón sin máscaras, de aceptar la propia fragilidad y al mismo tiempo vivir con valentía la verdad. Así se construye un camino espiritual sólido, que resiste las pruebas y los engaños. Una invitación a la reflexión profunda y a la conversión continua. Este pasaje de Mateo nos invita a una reflexión profunda y constante sobre nuestra vida espiritual. Nos llama a examinar nuestros propios frutos, a cultivar la verdad en nuestro corazón y a vivir en fidelidad a la enseñanza de Cristo. La invitación es a no conformarnos con apariencias o palabras vacías, sino a buscar la verdad en la vida concreta. Que nuestra vida, nuestra palabra y nuestro amor sean frutos genuinos de un corazón transformado por Dios. Solo así podremos distinguir con claridad entre el bien y el mal, y crecer en la santidad que el Señor nos llama a vivir. El discernimiento, llave para proteger el alma. Discernir los espíritus es una tarea exigente, que implica una entrega constante al Espíritu Santo, porque sin su luz, el corazón humano puede fácilmente confundirse. Jesús no solo nos invita a vigilar, sino también a desarrollar una sensibilidad espiritual capaz de reconocer el bien y el mal en medio de la multitud de voces que nos rodean. Este discernimiento es un arte divino, que se aprende con la experiencia, la oración y la apertura sincera al Maestro interior. La vigilancia nos protege no solo de los falsos profetas externos, sino también de los engaños internos, de las sombras que pueden nacer en nuestro propio corazón. A veces, sin darnos cuenta, podemos adoptar actitudes o creencias que no son del espíritu, sino de un ego distorsionado o de falsas seguridades. Por eso, el llamado de Jesús es también a una sinceridad radical con nosotros mismos. El poder de la coherencia, vivir lo que se profesa. Una de las formas más claras de reconocer un árbol bueno es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. La hipocresía, que es tan advertida en las enseñanzas de Jesús, se descubre cuando hay una separación entre la palabra y la acción. Por ello, ser auténticos es un camino que requiere humildad y valentía. Cuando alguien enseña el amor y la misericordia, pero vive con dureza y juicio, sus frutos serán evidentes para quienes observan. De igual manera, cuando alguien predica la humildad y la paz, pero cultiva la división y la arrogancia, su falsedad se revela. Jesús nos invita a no dejarnos llevar solo por palabras seductoras, sino a buscar esa congruencia que solo el Espíritu puede inspirar. La prueba del tiempo, frutos duraderos y constantes. Los frutos del árbol bueno no son pasajeros ni superficiales. Son signos visibles de una transformación profunda y duradera.
A diferencia de los espejismos que el mundo suele ofrecer, estos frutos permanecen incluso en medio de las dificultades y las pruebas. Esta permanencia en el tiempo es una garantía para el discernimiento. La verdadera espiritualidad se revela cuando los tiempos son difíciles, cuando las tentaciones acechan y cuando el cansancio amenaza con apagar el fervor. Un árbol que solo produce flores en temporada de bonanza, pero no da frutos en el invierno, no es un árbol bueno. La raíz profunda, amor a Dios y al prójimo. El fundamento último que permite producir buenos frutos es el amor auténtico a Dios y al prójimo. Cuando el corazón está arraigado en este amor, la vida se ordena hacia el bien, y las acciones reflejan la voluntad divina. Este amor es la raíz invisible que sostiene cada acto justo, cada palabra edificante, cada gesto de compasión. Por eso, en el discernimiento de los frutos, debemos también preguntar si aquello que vemos está inspirado en ese amor profundo. Sin este amor, cualquier otra manifestación espiritual es vana o peligrosa. La responsabilidad del creyente, no ser cómplice del error. Jesús nos alerta para que no seamos complacientes ni ingenuos. Tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra fe, pero también la de ayudar a otros a no caer en engaños. Ignorar la presencia de falsos profetas o tolerar enseñanzas cerradas puede llevar a la destrucción espiritual no solo propia, sino de toda una comunidad. Por eso, el discernimiento es también un acto de amor hacia los demás. No se trata de juzgar con dureza, sino de proteger con sabiduría. La verdad es un don que debemos custodiar con humildad y valentía. La verdad no necesita disfraz. La verdad no grita. No se disfraza. No busca aplausos ni se impone con violencia. La verdad se presenta humilde, callada y a veces hasta vulnerable. El que es de la verdad, escucha a Dios en lo escondido. Y no necesita adornar sus palabras con poder humano. Porque sabe que el Espíritu hablará desde su pobreza, desde su pequeñez, desde su entrega. El fruto que nace del silencio. Muchos frutos no se gestan en el ruido, sino en el silencio de la oración. En la entrega oculta. En la noche de la fe. Aquello que impacta al mundo no siempre tiene raíces en Dios. Y aquello que nadie ve puede estar sosteniendo el cielo. El alma que ora en secreto. Que ama sin testigos. Que sirve sin reconocimiento. Está dando el fruto que más agrada al Padre. El juicio que viene del amor. Discernir no es condenar. Es amar con sabiduría. El juicio cristiano nace del amor al bien. No del desprecio al otro. Cuando veo que alguien camina por senderos torcidos, no lo miro con desprecio, sino con un corazón que desea su conversión. Esa es la mirada del buen pastor, que no se escandaliza del pecado, sino que se conmueve ante la herida. Los falsos frutos embriagan el ego. El fruto falso es aquel que hincha el yo, que alimenta la vanidad, que busca posicionarse por encima de los demás. Es fruto venenoso, aunque dulce al gusto. Se presenta como éxito, pero envenena el alma. Es necesario pedirle al Espíritu el don del gusto espiritual, para no confundir dulzura aparente con verdad eterna. La raíz es más importante que el fruto. Dios no se impresiona por nuestros frutos visibles, sino que mira la raíz de donde brotan. ¿De dónde nace mi acción? ¿Desde la oración o desde la ansiedad?
¿Desde la confianza o desde la necesidad de controlar? Si la raíz está en Dios, el fruto vendrá a su tiempo. Sin apuro. Sin presiones. Sin necesidad de brillar. El fruto que permanece. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí para que vayáis y deis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Hay muchos frutos que desaparecen con el tiempo. Pero el fruto del Espíritu permanece. El fruto que transforma vidas. Que libera esclavos. Que consuela al afligido. Que edifica la iglesia desde dentro. El fuego que revela los frutos. En la hora de la prueba. Los frutos se revelan. Cuando llega el dolor. Cuando arde el horno de la vida. Entonces se ve qué tipo de árbol hemos sido. El que está enraizado en Dios no se quiebra. No se seca. Aunque sus hojas tiemblen. El que vive solo de lo externo, de lo espectacular, de lo inmediato. Cae en cuanto sopla el viento. Una iglesia que da fruto oculto. La iglesia verdadera no siempre es la más visible. La más numerosa, la más reconocida. Muchas veces, es la iglesia del silencio. De los que rezan escondidos, de los que aman sin que se sepa. Ahí, en lo escondido del mundo, crecen frutos eternos. Como el pan multiplicado sin testigos, como el perdón otorgado en lágrimas, como la Eucaristía celebrada en cárceles, hospitales, periferias. La mirada que purifica. Pedirle al Señor que nos dé una mirada pura. Que no se deja llevar por lo espectacular. Ni se impresiona por los títulos. Ni se deja engañar por la apariencia. Una mirada que vea con los ojos de Jesús. Que descubre el corazón en lo sencillo. Que se arrodilla ante el pobre y reconoce en él la santidad escondida. La urgencia de ser árbol bueno. Este evangelio no es solo advertencia, es un llamado urgente a la conversión. A dejar de aparentar, a dejar de disimular. Y a ser verdaderamente árbol bueno. No para que los demás lo digan, sino porque el reino lo necesita. Porque hay hambre de fruto real. Sed de agua limpia, necesidad de sombra verdadera. La humanidad clama por árboles que broten de Dios. Que den esperanza, que abracen con su fruto. La verdad se reconoce en el tiempo. No todo lo que brilla hoy resplandece mañana. A veces los falsos profetas aparecen como estrellas fugaces. Con poder, con carisma, con promesas. Pero el tiempo revela su raíz. Solo la verdad permanece. Solo el amor persevera. Solo la humildad se sostiene cuando todo lo demás cae. Por eso Jesús nos llama a mirar los frutos con paciencia. Sin apresurar juicios. Sin idolatrar apariencias. La herida del lobo con piel de oveja. El dolor más grande no lo causa el enemigo externo, sino aquel que entra en la intimidad como hermano y luego hiere como enemigo. El lobo con piel de oveja no solo engaña. Hiere el alma con su falsedad. Muchos han perdido la fe no por los ataques del mundo, sino por los escándalos dentro del redil. Pero Jesús, buen pastor, no huye del lobo. Lo desenmascara con la luz de su palabra. Con la transparencia de su corazón. El fruto del Espíritu da vida, no peso. Cuando una enseñanza es del Espíritu, da vida. No oprime. No esclaviza. No deja al alma culpable ni encadenada. El fruto verdadero se reconoce por la libertad que deja.
por la esperanza que enciende, por la paz que siembra. Si una palabra destruye, divide, culpa sin misericordia, entonces no viene de Dios. El Espíritu libera y vivifica. El árbol que no juzga a los otros árboles. Un árbol bueno no necesita compararse, ni juzgar los frutos de los demás. Da lo suyo en su estación. A su modo, con humildad. Quien vive criticando a los otros árboles no está cuidando sus raíces. El reino no crece con competencia, sino con comunión. Cada uno ha sido plantado en un lugar, con un propósito, con una misión distinta. Los frutos que nacen del desierto. A veces los mejores frutos nacen en medio del desierto. Del sufrimiento. Del abandono. De la noche oscura del alma. No porque el dolor en sí sea bueno, sino porque en él el alma se vuelve tierra fértil para el espíritu. Muchos santos florecieron en el silencio, en la contradicción, en el rechazo. Su fruto fue la fidelidad sin aplausos. La perseverancia en el amor. El fruto no es para uno mismo. Ningún árbol se come sus propios frutos. El fruto es siempre para el otro. Así también el cristiano, su caridad, su paciencia, su perdón, su humildad. Son alimento para el hermano. No se vive la fe para uno mismo, sino para que el mundo tenga vida. El fruto que se encierra se pudre. El que se dona, se multiplica. El Espíritu Santo es quien fecunda la raíz. No hay fruto verdadero sin el Espíritu Santo. Él es quien fecunda la tierra de nuestra alma. Quien la riega con su presencia. Quien purifica nuestras intenciones. Quien poda nuestro orgullo. Él es la savia que sube hasta las ramas y produce fruto abundante. Sin él, solo quedan hojas. Con él, hay cosecha eterna. El discernimiento es un don para pedir cada día. No se trata de desconfiar de todo, sino de vivir con los ojos del alma abiertos. El discernimiento es un don que hay que pedir todos los días. Como el pan de cada jornada. Señor, que vea como tú ves. Que escuche como tú escuchas. Que no me deje seducir por lo falso. Ni cerrar al amor por miedo. La vigilancia sin miedo. Jesús no nos llama al miedo, sino a la vigilancia confiada. Ser vigilante no es vivir con sospecha, sino con atención espiritual. Estar despierto a la voz del pastor. No dejarse distraer por otras voces. No dormirse en la fe. El enemigo puede disfrazarse de luz. Pero quien vive en la luz, no será confundido. La cruz, fruto supremo del amor. El fruto más perfecto que ha dado el árbol de la vida es la cruz de Cristo. Allí no hubo apariencia. No hubo aplausos. Solo entrega, solo amor, solo silencio redentor. Si queremos saber qué fruto busca Dios, miremos al crucificado. Allí está el modelo. Allí está el fruto que da vida eterna. Allí se reconoce el verdadero profeta. El verdadero pastor. El verdadero árbol de salvación. El fruto que nace del abandono a Dios. Solo quien se abandona totalmente a la voluntad de Dios, sin reservas ni condiciones, puede producir frutos verdaderos. Porque los frutos no nacen del esfuerzo humano solamente, sino de la comunión con la vid, que es Cristo. Abandonarse no es dejar de actuar, sino actuar desde el amor recibido.
Desde la certeza de ser sostenido por el Padre. La fidelidad diaria, semilla escondida. Los árboles que dan fruto no lo hacen de inmediato. Hay años de raíces profundas. De agua escondida, de sol silencioso. Así también el alma que es fiel en lo pequeño. Día tras día. Cuando nadie la ve. Está formando el árbol del reino. Su fidelidad cotidiana es semilla de eternidad. El fruto también es fragancia. A veces, el fruto de un alma no se ve, pero se percibe. Es su fragancia de paz. Su modo de hablar. Su manera de consolar sin herir. De corregir sin humillar. Es la dulzura de quien ha sido tocado por Dios. La ternura de quien ha sido perdonado mucho. Esa fragancia no engaña. Viene de Cristo. El árbol que da sombra en la prueba. Cuando llegan los días de tormenta, de cansancio, de sequedad espiritual. Es ahí donde se prueba el fruto verdadero. El alma que ha crecido en silencio, puede dar sombra a otros en el calor de la lucha. Puede ofrecer refugio, consuelo, palabra sabia. No por sí misma, sino porque Cristo habita en ella. Porque sus ramas están llenas de gracia. El fruto no siempre se reconoce en vida. Muchos santos murieron sin ver los frutos de su entrega. Vivieron fieles a la voluntad de Dios, sin ver con los ojos lo que su alma sembraba. Pero el reino tiene otros tiempos. Otros relojes. Los frutos que no vimos crecer aquí, florecerán en la eternidad. Nada se pierde si ha sido ofrecido con amor. El fruto no se impone, se ofrece. Un árbol no obliga a nadie a comer de su fruto. Simplemente lo ofrece. Así también el cristiano, no impone, no obliga, no fuerza conversiones. Solo presenta con humildad lo que Dios ha hecho en él. Lo entrega como un regalo silencioso. Confiando en que quien tenga hambre, sabrá reconocer de dónde viene esa dulzura. Los frutos son múltiples, pero la raíz es una. Cada alma dará un fruto distinto. Uno será caridad, otro será paciencia. Otro sabiduría, otro consuelo. Pero todos tienen la misma raíz, el amor de Dios. No hay competencia entre frutos. Ni comparación entre ramas. Cada uno es necesario en el cuerpo de Cristo. Y su belleza está en la diversidad de los dones. El alma que se deja podar da más fruto. Dios poda a quien ama. Y no por castigo, sino para que dé más fruto. La poda puede doler. Puede parecer pérdida. Pero es una preparación secreta para la fecundidad futura. El alma que se deja purificar por la cruz, florecerá con más belleza aún. Porque el dolor, en Dios, nunca es estéril. El fruto que devuelve bien por mal. Uno de los frutos más escandalosos del Evangelio es amar al que me odia. Bendecir al que me maldice. Orar por quien me persigue. Este es un fruto que no nace del mundo, sino solo del Espíritu. Cuando una persona es capaz de eso, está manifestando que Cristo vive en ella. Que la vida ha fecundado sus ramas. El corazón como tierra donde Dios siembra. Al final, todo se reduce a esto, permitir que el corazón sea tierra abierta para Dios. Tierra humilde, tierra trabajada, tierra removida por la oración. Allí, en ese silencio interior, el Señor siembra su palabra. Su presencia. Su reino. Y entonces, sin saber cómo, empezará a brotar el fruto que el mundo necesita.
La voz interior del pastor verdadero. Cuando Jesús habla de los falsos profetas, también está recordándonos que existe una voz verdadera. La del buen pastor. Esa voz no grita, no manipula, no atemoriza. Habla desde dentro, con suavidad, con claridad, con paz. Aprender a distinguir esa voz es parte del camino espiritual. Y solo se logra escuchándola cada día, en la oración, en la palabra, en el silencio profundo del alma. El árbol bueno reconoce su pequeñez. Ningún árbol que da frutos se cree el centro del bosque. El alma que da frutos verdaderos reconoce que todo lo ha recibido. No se atribuye el mérito. No presume de su bondad. No vive juzgando a los demás. Al contrario, es la más consciente de su pobreza, y por eso deja que Dios la colme de sí mismo. El papel del Espíritu Santo en el discernimiento. Finalmente, es fundamental reconocer que este proceso no depende solo de nuestra capacidad humana. El Espíritu Santo es el gran Maestro que ilumina el corazón, que revela la verdad y que guía al discípulo de Cristo por el camino correcto. Sin su presencia y ayuda, la vigilancia puede volverse angustiosa o errónea. Por eso, debemos cultivar la oración, la escucha atenta y la docilidad al Espíritu, para que sea Él quien produzca en nosotros el verdadero discernimiento. La sabiduría espiritual nace de esa alianza con Dios.